A finales de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido como una medida acordada por el propio Congreso de Perú, que aprobó una moción de vacancia, ocasionando que Castillo fuera detenido por la Policía Nacional de su propio país, tras disolverse el Parlamento e instaurara un gobierno de excepción. Posteriormente a este acontecimiento, su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue nombrada presidenta de Perú. Desde entonces, y con el arribo de Dina Boluarte a la presidencia de Perú, su gobierno es calificado como usurpador y de formar parte de un plan de la derecha, dándose distintas jornadas de protestas en diferentes ciudades de esa nación que ha dejado hasta el momento 60 muertos, en un momento donde se exige la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Desde hace 2 meses, Perú sigue sumido en una intensa crisis política, ya que mientras Pedro Castillo insiste desde la cárcel en denunciar que la presidenta interina está involucrada con los seguidores del fujimorismo y la extrema derecha, el gobierno de Boluarte se ha mostrado incapaz de escuchar las demandas de los peruanos. De esta forma, en medio de la incertidumbre que produce una nueva crisis política en la nación andina, se gesta en las calles un movimiento social sin precedentes, que ha sido invisibilizado por el actual gobierno. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la situación compleja y complicada que se presenta en Perú. Desde el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo, quien fuera presidente de aquel país, se encuentra preso en el penal de Barbadillo, donde irónicamente comparte prisión con Alberto Fujimori. Al mismo tiempo, una oleada de protestas emergió y detonó asimismo una deriva represiva por parte del Estado que dejó y ha dejado un significativo número de víctimas mortales en el país. Para analizar el estado actual de la situación de Perú está con nosotros Arián Laguna. Él es politólogo y doctorante de Sociología por el Colegio de México, investigador de Estado y movimientos sociales, especialista en gobernabilidad neoliberal. Hola, Arián, gracias por estar aquí. No, un gusto y muchas gracias por la invitación. No, bienvenido. También nos acompaña Diego Martínez, él es sociólogo por la UNAM, es activista social, colaborador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, es uno de los institutos que se encarga también de producir este programa. Bienvenido de nuevo, Diego, sabes que esta es tu casa. Aquiles, un gusto estar con ustedes de nuevo, un gusto, Arián. Bienvenidos todas y bienvenidos todos los que nos sintonizan en Lo Marginal en el Centro. Quisiera comenzar sin más dilación, Arián, preguntándote que nos recuerdes más bien las causas del encarcelamiento de Pedro Castillo y la correlación de fuerzas que quedó en Perú actualmente. ¿Cómo explicas esta situación? Bueno, creo que digamos, en la coyuntura inmediata, creo que, bueno, sobre eso ha circulado mayor información y obviamente tiene que ver con la misma fragilidad con la que Pedro Castillo accedió al poder, ¿no? Él ganó las elecciones con apenas un 18%, ¿no? Entonces, obviamente tenía una enorme fragilidad su posición y rodeado de una mayoría de partidos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Con excepción de un partido que apenas obtuvo el 6%, él no tenía otro apoyo en las bancadas que conformaban el Congreso, ¿no? Entonces, desde el día 1 tenía un Congreso que lo estaba asediando, acosando, que quería abiertamente destituirlo, ¿no? Antes de esto que se llama el autogolpe de Estado de Castillo, ya hubo 2 intentos de destitución por parte del Congreso, ¿no? Y ya se esperaba que el mismo día en el que él hizo su anuncio, que el Congreso iba a intentar destituirlo por tercera vez y se calculaba que ya tenían los votos suficientes para hacerlo, ¿no? También creo que es importante, digamos, la autocrítica. Castillo cometió una serie de errores, ¿no? Por ejemplo, se construyó en torno a él un círculo de personas que eran tanto sus familiares como personas que provenían del pueblo del que él viene, que es Chota, en el departamento de Cajamarca, ¿no? Entonces un poco se sintió
terminó un poco rodeado por este grupo que lo alejó en cierta medida de las críticas que ya se estaban realizando contra él, y él sufrió un asedio permanente por parte del aparato mediático que estaba totalmente alineado con la derecha peruana, asentada en Lima, ¿no? Entonces, digamos, este contexto de debilidad en el Congreso, de debilidad de sus fuerzas políticas, combinado con un asedio por parte de los medios de comunicación, con errores del propio Pedro Castillo, ¿no? Que además hubo denuncias de corrupción por parte de sus familiares y por parte de este entorno de gente del pueblo de Chota, ¿no? Entonces creo que esas, digamos, son las tres condiciones que explican que a nivel coyuntural se haya dado, digamos, la posibilidad de que él pueda, de que se haya visto en una situación extrema y que haya tomado una medida que fue errónea, ¿no? Yo estaba, digamos, buscando alguna información más detallada sobre qué explicación habría sobre este intento que hace del cierre del Congreso, ¿no? Encontré, por ejemplo, que la designación de un alto funcionario policial por su parte semanas atrás y del ministro de Defensa, que podría haber habido una mala, digamos, no una mala voluntad por parte de ellos, pero una mala coordinación con el ejército, o tal vez una respuesta ambigua del ejército en torno a cómo responderían ante una acción como la que tomó Pedro Castillo el 7 de diciembre, y que finalmente las Fuerzas Armadas y la policía se dieron la vuelta inmediatamente, ¿no? O sea, no tuvieron dudas en torno a si apoyar o no a Castillo. O sea, la orden de aprehensión fue inmediata y Castillo no pudo ni siquiera llegar a la Embajada de México a asilarse. Ahora bien, creo que, digamos, la coyuntura es importante entender lo que ocurrió en estos últimos meses, pero creo que también es importante entender que esto es una herencia que viene desde los 90, desde el fujimorismo en Perú, ¿no? Um, Fujimori fue una combinación de políticas abiertamente neoliberales que favorecieron enormemente al empresariado limeño y también al capital transnacional, combinado con un autoritarismo político, ¿no? Contra cualquier disidencia de izquierda y cualquier disidencia popular. Desde entonces el fujimorismo ha sido una presencia permanente en el Congreso peruano, combinado con otras figuras que no son la propia Keiko Fujimori, pero sí otras fuerzas políticas de extrema derecha, como por ejemplo López, que es el que salió tercero en esta última elección, que es un candidato de extrema derecha, que han asediado permanentemente a los presidentes que Perú ha tenido en estos años desde los 90, que eran la mayoría de centro, ¿no? Como Alejandro Toledo, Ollanta, Pedro Kuczynski, que estaba más hacia la derecha. De todas formas, esta derecha como muy radical los ha asediado y la mayoría de ellos han terminado presos, ¿no? Entonces tenemos un país en el que, si bien gobiernan personajes de centro derecha, hay una derecha extrema que los asedia y que inclusive logra meterlos presos, ¿no? Entonces se ha hecho ingobernable el Perú. Y en esta última elección ha ocurrido que una persona que se identifica con la izquierda igualmente ha sido asediada por esta derecha, ¿no? Ahora, algo que tal vez después podemos hablar un poco más adelante, es que a mí lo que me parece clave de esta coyuntura es que en Perú se está visibilizando políticamente un proceso social, que es la emergencia de otra sociedad, que es la de la sierra peruana, la de los valles peruanos, la sociedad no limeña, que tiene un conjunto de procesos en marcha de complejización económica, complejización política y complejización social, que hasta ahora no habían tenido un canal de visibilización político y que creo que ahora están luchando por tener una expresión política, ¿no? Pero tal vez un poco más adelante podemos profundizar en esa temática. Sí, desde luego ese va a ser un tema a tratar en el próximo bloque, pero quería resaltar para que un poco perfilar o graficar la discusión en torno a estas cuestiones, me gustaría resaltar dos cosas que mencionabas. La primera, que se me hace muy importante, es precisamente la inestabilidad política que ha tenido Perú desde 2016. Recordemos, Perú ha tenido 6 presidentes que no han terminado su mandato. Es decir, si es el signo del ecosistema político peruano, la inestabilidad, como bien lo remarcabas, y también quería resaltar esta cuestión de precisamente la influencia de estas fuerzas tradicionales que no solo influyen en la política peruana, sino que en cierta medida hasta se han apoderado de la política estas familias tradicionales como los Fujimori, que ya sabemos que han dejado secuelas graves en el Perú, como bien mencionabas, y te quería preguntar, siguiendo esto, Diego, ¿cuáles fueron las causas entonces del encarcelamiento de Pedro Castillo? ¿Compartes esta visión de Ariano o cuál es tu lectura? Sí, mire, ciertamente yo creo que en esencia las causas del encarcelamiento de Pedro Castillo
sí obedecen a intereses que no salen solo a relucir hoy, sino que vienen ya de una tradición de crisis, pues ya de largos años, y que esta clase política que se ha atrincherado en el Congreso y que es la que ha venido tomando las decisiones en los últimos años, quitando y poniendo presidentes cuando pues no son favorables a sus intereses inmediatos, pues Pedro Castillo es uno más de ellos, ¿no? En este sentido, un presidente que representa a este, como decía Arián, un Perú que no había sido, que ahorita se está viendo, pues yo creo que desde el primer momento la consigna era pues o sacarlo o hacer que renunciara, ¿no? Y es que si lo vemos, pues desde el primer momento Castillo tuvo esa imposibilidad de poder llevar a cabo su propio programa de gobierno, tuvo que hacer concesiones, pero el objetivo no era hacer que él hiciera concesiones, sino simple y sencillamente obligarlo a tomar decisiones radicales como la que llegó a tomar, y que, pues, como decía Atilio Borón, pues que pareciera que cayó en una trampa, incluso Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Bueno, yo diría que habría que tomar ciertas cuestiones en cuenta, porque, pues bueno, analizar las decisiones de Pedro Castillo pensando pues como un personaje político que tiene tras de sí una responsabilidad importante en la medida en que representa, pues bien que mal, a todas aquellas personas que votaron por él, y las decisiones que se tomen pues van a repercutir en ese sentido, es decir, no solo una cuestión más allá del análisis que se pueda hacer después, ¿no? Y los errores de Pedro Castillo, como bien se mencionaban, pues sí, son grandes, son evidentes que forman parte fundamental para su destitución, pero pareciera pues que si nosotros nos vamos solo sobre eso, perdemos de vista todo el asedio que se venía dando, y que con el presidente de cuántos presidentes en 4 años, y que si incluso pareciera que si no tomaba la decisión que tomó para disolver el Congreso, pues inevitablemente iba a ser excluido, ¿no? Entonces yo creo que Castillo pues se veía en esa disyuntiva pues, y tomó una decisión que pudiera ser que obedeció a unos cálculos erróneos, ¿no? Porque en alguna medida no contaba con ese apoyo por parte de las Fuerzas Armadas pues que aparentemente así era, pero que de buenas a primeras, sin dudarlo, tomaron la decisión bueno, obedecieron el mandato de encarcelarlo, no tan rápidamente. ¿Qué no previó Castillo? Bueno, pues que su fuerza no residía ni en la correlación que hay en el Congreso ni en las Fuerzas Armadas, sino pues la misma base que se está movilizando. Pero esa base que se pueda movilizar, pues por muy atenta que esté de todos los acontecimientos, fue muy rápido, ¿no? No de buenas a primeras se pueden trasladar de un lugar a otro para posicionarse y respaldar el posicionamiento. Eso requiere, pues, toma de decisiones por parte de las propias organizaciones que estén en las diferentes comunidades y demás, para poder ahí movilizarse después y llegar al lugar. Pero mientras no pase todo eso, la decisión se toma sin tomar en cuenta ese aspecto, y pues en cuestión de horas es detenido Pedro Castillo, ¿no? Así que, pues esa situación, lo que está detrás de Pedro Castillo, pues es esa crisis social que ya se venía dando, que aquellos que luchan por mantenerse en el poder político sin dejar, eso sí, una derecha pues muy radical que no quiere dejar que ni un atisbo de buenas intenciones o de algún beneficio para las clases populares, en cuanto lo vea estar ahí, lo va a terminar quitando, ¿no? Tarde o temprano, y obedeciendo también a los propios posicionamientos que Castillo fue tomando en los últimos, en el periodo que estuvo gobernando, ¿no? Sí, creo que en cierta medida, abordado ese problema, podemos pasar a pensar un poco en cuáles han sido, digamos, las causas del golpe de Estado de Castillo, o el autogolpe, como bien mencionaba Arián, y te quería hacer algunas preguntas, Arián, en este segundo bloque, antes de pasar a ese surgimiento, al estallido de estas protestas en este país que de cierta manera parecen inéditas. Pero antes te quería preguntar que ¿han sido legítimas estas acciones de Pedro Castillo? ¿Cuál es un poco el papel de la vicepresidenta Dina Boluarte en esta coyuntura? ¿Y cómo comienzan estas manifestaciones y la reacción del Estado que ha tenido ante estas manifestaciones? Creo que
digamos, desde un análisis de estrategia política, Pedro Castillo sin duda tomó un error, ¿no? O cometió un error. No calculó bien la respuesta del ejército y ese es un elemento clave si es que uno pretende, por ejemplo, cerrar un congreso, ¿no? Pero de todas formas, una perspectiva más amplia, en cierto sentido fue un error afortunado, ¿no? Porque eso que se llama, digamos, el Perú profundo despertó ante el error de Castillo, ¿no? Porque ese error luego apareció como el abuso de la oligarquía limeña, haciendo una vez más muestra de su poder y de su capacidad de simplemente sabotear la democracia peruana, y lo encarceló de forma muy alevosa, ¿no? Y en eso creo que ese tipo de acciones son muy simbólicas y pueden tener muchos efectos luego en el imaginario colectivo, ¿no? Y esto me hace, bueno, yo soy boliviano y esto me hace mucho recuerdo a lo que ocurrió en Bolivia con la salida de Evo Morales, ¿no? Cuando salió Evo Morales y solamente con su renuncia, no hubo una reacción de defensa de los sectores populares en Bolivia hacia Evo Morales. Lo que ocurrió fue que un par de días después, sectores de ultraderecha cortaron la huipala, que es la bandera indígena, tomaron el Parlamento con una Biblia en mano, es decir, tuvieron una serie de acciones totalmente agresivas hacia el movimiento popular e indígena, y eso sí generó una movilización masiva que se parece mucho a la que está ocurriendo hoy en Perú, ¿no? Entonces, yo un poco lo leo así, creo que la movida de Pedro Castillo, si la aislamos en sí misma, fue un error político, pero si vemos sus efectos sociales mucho más amplios, en realidad ha sido, digamos, ha despertado a una enorme capa de la sociedad peruana, la ha movilizado políticamente, la ha indignado, y de hecho cuando uno ve, por ejemplo, las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, solamente 25% de la población peruana en este momento defiende que Castillo vuelva a ser presidente de Perú, pero un 75% de la población está a favor de las movilizaciones, está a favor de la agenda de las movilizaciones, a favor de que Dina Boluarte pueda renunciar este año a la presidencia de Perú, ¿no? Entonces, algo mucho más amplio que Pedro Castillo se ha despertado a partir de esas acciones que él tomó el 7 de diciembre. ¿Cómo se explica esa escalada represiva del gobierno de Boluarte? Pero también porque hay una especie de disociación mediática que en cierta medida hizo un eco profundamente sonoro sobre el atentado o el autoatentado de Pedro Castillo y sin embargo minimizó en alguna medida la acción represiva por parte del Estado que, como decíamos al principio, ha dejado pues muchas víctimas mortales. Sí, mira, pero en primer lugar quisiera así retomar algo que me mencionaba Arián en el sentido de un error afortunado en ese sentido, ¿no? Decir que ahorita lo que estamos viendo es que no se trata ya solo de Pedro Castillo, ¿no? Ya trascendido y las movilizaciones, pues lejos de querer que Castillo regrese a la presidencia, es que pues una asamblea constituyente, la renuncia de todos los que están en el Congreso y la movilización permanente. No creo que eso es afortunado, sin embargo, pues no se dan en las mejores condiciones y los resultados pues no necesariamente son los más favorables en términos de pues quienes tienen que pagar pues los platos rotos de los errores por parte de los políticos, pues son los que han estado en las calles, pero pues sin embargo es importante que se tome en cuenta eso. Por otro lado, lo que decías, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados aquí en América Latina a cómo es el comportamiento de los medios masivos de comunicación, ¿no? Cómo es que se tratan los problemas, los fenómenos y cuándo es que se da un mayor impulso a la noticia cuando tiene que ver con gobiernos que son favorables a los mismos medios de comunicación o no. Y aquí lo hemos visto en cómo es que las protestas que se dan por ejemplo, en Cuba, que se dan en Venezuela, pues son planteadas como aquellos defensores de la libertad y que toda la población está rebelando en contra de los gobiernos autoritarios, ¿no? Pero por otro lado, cuando vemos las protestas que hubo en Colombia, en Chile, poco o nada veíamos aquí en México de lo que estaba pasando. Uno tenía que buscar por canales alternativos para poder enterarse de lo que estaba sucediendo, porque el cerco mediático hacia Castillo pues está desde que inició su gestión y sigue estando, en tanto que los mismos medios de comunicación van a seguir pues defendiendo los intereses de las clases poseedoras, ¿no? Pero por otro lado también es cierto que hoy contamos pues las mismas redes sociales, los mismos medios de comunicación
alternativos que se han ido amplificando y eso nos ha permitido conocer todo lo que se está haciendo. Así pues, es una lucha en contra, una lucha mediática que tenga que ver la capacidad que se tenga para poder responder ante esa forma de dar la noticia. Incluso en Perú yo creo que fue muy claro cómo incluso los mismos medios de comunicación desde la televisión alertaban a la gente que Castillo quería oír, que tenían que hacer lo posible por detenerlo, etcétera, ¿no? Desde ahí tomando partido y hoy esos son los mismos medios que callan, ¿no? Y cómo se trata la manifestación, yo creo que también aquí en México nos hemos dado cuenta, pues cómo se maneja ese tipo de cuestiones. Los manifestantes cuando van en contra de un gobierno de izquierda, pues sí son los libertadores, pero cuando son de izquierda los manifestantes o son o generadores de caos, o que son terroristas, o que hacen actos vandálicos, o generan desestabilización, etcétera, pero nunca se da a entender cuál es lo que lo mueve, es la demanda que están ellos exigiendo, eso queda a segundo plano, ¿no? Lo principal es que hicieron un caos. Por lo tanto, pues no podemos esperar otra cosa, al contrario, buscar es reforzar esas alternativas de comunicación que están presentes, pues en los diferentes medios independientes, ¿no? Yo creo que pues más o menos así obedece la lógica de la comunicación aquí en la actualidad. Sí, me parece muy relevante esta última cuestión, sobre todo precisamente porque a últimas fechas, en la entrevista que concedió, por ejemplo, Pedro Castillo al medio español El Salto, pues se difundió información muy importante sobre precisamente pues cómo él está viviendo dentro de estos momentos en el penal, cuáles son el distinto tipo de acoso que sufrió Pedro Castillo por pertenecer quizá a un estrato y a una cultura distinta de las oligarquías limeñas que prácticamente pues tenían o estaban acostumbrados a tener el poder en cierta medida. Y sobre eso también un poco en esta última parte te quería preguntar sobre algo que has insistido, Arián, que es precisamente la emergencia de este Perú profundo, que creo que si lo ampliamos en una mirada regional, procesos similares se han dado, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, también en Colombia, procesos donde la gente se levanta inconforme con demandas particulares, ¿no? Por ejemplo, esta idea de cambiar la Constitución, que es una de las demandas que creo que se manejan ahorita también en las manifestaciones en Perú. Quería preguntarte un poco cuáles son estas demandas de las manifestaciones, por qué se suscitan, pero también quería que pudieras responderme si no es una variable importante para el surgimiento de estas manifestaciones, quizá el agotamiento de las democracias liberales en América Latina, que dejan fuera, en cierto sentido, pues a la mayoría también que participan o que pueden participar en la política. Yo creo que la particularidad de lo que está ocurriendo en Perú respecto, por ejemplo, a Chile y Colombia, es que en Chile y Colombia fueron grupos de clases populares, pero también de clases medias, de Santiago y Bogotá especialmente, las que se movilizaron contra ya un cierto modelo ya neoliberal y de democracia liberal ya bastante agotados y con los que la gente ya no se siente satisfecha, ¿no? Creo que la particularidad de Perú tiene que ver con su estructura social y su estructura regional. Lima es una ciudad de aproximadamente 11 millones de habitantes de un país de 33. O sea, es una ciudad enorme que se lleva un tercio de la población de todo el país, que está en la costa, mientras que las otras ciudades mucho más pequeñas, por ejemplo, la segunda ciudad de Perú apenas tiene 1 millón de habitantes, ¿no? O sea, respecto a Lima es una diferencia enorme, que es Arequipa. Todas ellas se encuentran ya en regiones andinas, ¿no? De sierra o de valle. Entonces creo que aquí hay hay una división fundamental que es histórica, que es identitaria, que es cultural y que es económica, ¿no? O sea, Lima es ese epicentro de la economía neoliberal, donde el capital extranjero y el capital peruano tienen, digamos, la preponderancia, el control, son los que movilizan el desarrollo social y económico. Mientras que las otras regiones hay, por ejemplo, mucha más similitud con las estructuras económicas que hay en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Grandes zonas de comunidades campesinas, pero que obviamente ya no se dedican solamente a la economía de la agricultura, ¿no? Sino que tienen casas también en las ciudades, que hacen negocios de comercio, transporte y también otras actividades que muchos la denuncian en Lima para demonizarlos, ¿no? Temas de contrabando, etcétera, que ocurren en todas partes, ¿no? En México, en Bolivia, en Perú, etcétera.
Entonces, digamos que por un lado hay una Lima del gran capital extranjero y nacional, y por otro lado una serie de regiones andinas donde la economía tiene que ver mucho más con la organización popular indígena, y donde desde hace décadas que está emergiendo estas otras formas de organización, y también otros grupos de otras capas de intelectuales y otras capas de políticos que aún no han dado ese salto a la política nacional. Pedro Castillo es justamente uno de esos casos, ¿no? O sea, es un maestro de una zona rural que luego se convierte como la máxima figura del magisterio de esa región, y de pronto salta a candidato presidencial y gana, aunque con un porcentaje bajo, pero gana una elección nacional, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que justamente ahí está otra sociedad que está funcionando bajo otras dinámicas, fuertemente invisibilizada por el poder limeño durante décadas, ¿no? Y que en este momento ya ha emergido ya no solamente como otra forma de organización social, sino como un movimiento social. Me parece que lo que le falta es todavía dar ese salto a ser un movimiento político, como ha pasado ya en Bolivia, como ya ha pasado en Ecuador, ¿no? Es decir, que haya un partido o un movimiento o una especie de movimiento al socialismo que pueda aglutinar a esta diversidad de organizaciones, que son campesinas, que son magisteriales, que son de transportistas, de comerciantes, gremialistas, etcétera, ¿no? Es decir, este otro Perú todavía necesita esas estructuras de organización partidaria y de organización a nivel de institucionalidad política para ya poder competir con los partidos de Keiko Fujimori de la extrema derecha peruana. Sí, ahora que hablas, me recordaba un poco algo que decía un hombre muy importante del Perú, José Carlos Mariátegui, que pensaba precisamente en este sentido, la cuestión de la unidad latinoamericana bajo una alternativa política distinta que no fuera en consonancia, digamos, con las naciones capitalistas, sino él proponía, por ejemplo, que esta unión tenía que emerger precisamente de esta tradición política ancestral también dentro de las estructuras políticas de Perú, pero de toda América Latina. Y en ese sentido, Diego, también te quería preguntar, como última, para cerrar el programa también, te quería preguntar esta segunda cuestión también que le preguntaba a Arián sobre el posible agotamiento quizá de los sistemas de representación en América Latina que, como hemos mencionado, han marginado históricamente y continúan marginando a una gran parte de la población, ¿no? Yo creo que debemos ver que los sistemas de representación en América Latina pues ya tienen pues mucho rato que están en crisis, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que han venido demostrando su poca capacidad de representación de todas las personas que hoy están siendo excluidas, es decir, que ya se han mantenido en muchos casos mediante la fuerza, mediante fraudes electorales, etcétera, ¿no? Y que hoy, pues en el caso de Perú, pues estamos viendo la insostenibilidad de un sistema parecido y que, pues si bien es cierto que hoy están las masas en las calles, otro tipo de masas que no solo son las clases medias, sino campesinas, indígenas que han venido desarrollando otras formas de organización, también es cierto que si a esta crisis no se le da una solución en la medida en que sean las masas las que logren aglutinar a su alrededor diferentes organizaciones políticas y, como decía Arián, que pase de ser un movimiento social a un movimiento político propiamente. Y si las masas pues se cansan en algún momento de movilizarse, porque pues no es que todo el tiempo vayan a permanecer en movilización, en algún momento pues todas las personas que están hoy movilizándose van a tener que regresar a su vida cotidiana, a sus actividades. Y si se resuelve así, pues vamos a darnos cuenta que la derecha va a salir más fortalecida, ¿no? Porque va a demostrar que pudo soportar ante el embate de las mismas clases populares y no pudieron aglutinarse en torno a un programa claro de gobierno, en torno a un programa de acción en conjunta, porque si vemos hoy, incluso hace falta esa especie de partido que los aglutine, y pareciera que no hay quien quiera entrarle, ¿no? Porque una declaración de Vladimir Cerrón, por ejemplo, pues él hablaba sobre las mismas manifestaciones y que decía, bueno, nosotros no hemos hecho manifestaciones, nos solidarizamos con las que están ahorita, les expresamos nuestro apoyo, pero no nos hemos decidido prácticamente a ponernos a la cabeza de esas manifestaciones, ¿no? Es decir, que están ahí, las masas hoy les hace falta esa forma organizativa de experiencia
pues en la política institucional que se tenga, porque también es cierto que no se puede olvidarse del Estado. Si las masas quieren ver materializadas sus demandas y sus necesidades, pues es tomar en cuenta el Estado implicaría apoderarse del Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues, el partido Perú Libre, pues no se ve con las ganas de, pues, materializarlo por, pues, todos los peligros que pueda conllevar, ¿no? Porque, pues, bueno, aquí como se dice en México, nadie da paso sin guarache, y Perú Libre no se siente, pues, con esa, valga la redundancia, esa libertad de poder accionar sin los propias consecuencias que puedan tener, en dado caso de que no se materialice. Pero, repito, si no sucede eso, pues sí, la derecha va a demostrar que a pesar de la represión, a pesar de la gran cantidad de muertos, pues se fortalece, ¿no? Va a demostrar que puede resistir y es una experiencia que va a repercutir incluso en otros estados, en otros países pues, de América Latina, para demostrar que sí puede mantenerse un sistema neoliberal, sí puede mantenerse un sistema aunque esté en crisis, pero puede mantenerse incluso mediante la fuerza, ¿no? Aunque la solidaridad de diferentes presidentes de América Latina ha sido muy importante, también se requiere la solidaridad de las masas en ese sentido, ¿no? No ha habido, pues, si bien pareciera que no ha sido necesario, pero en algún momento tal vez lo sea, la misma movilización popular en otros lados de América Latina para mostrar ese apoyo, dado que, pues, siempre decíamos, ¿no? Un movimiento político que esté en contra de la propia oligarquía, que esté en contra de todo el neoliberalismo, pues siempre tiene que ser apoyado por todos los pueblos oprimidos de América Latina, ¿no? Y si no se da ahorita, pues vamos a encontrarnos en una salida favorable a la oligarquía peruana, y que sería el fortalecimiento de las oligarquías de América Latina, ¿no? Nada más. Sí, pues quiero cerrar el programa un poco haciendo esta última lectura y quedándonos con estas opiniones. Agradezco mucho, desde luego, la presencia de Arián. Gracias por acceder, venir al programa. Muchas gracias, Diego, también por haber venido. Gracias a todos los que nos siguen en Lo Marginal en el Centro. Esto ha sido todo y nos vemos en próximas emisiones.